Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar y explicar acerca de la ecuación general del movimiento del agua en medios porosos. Empezaremos la exposición con algunos conceptos previos. En este caso tenemos lo que es el flujo de agua en medios porosos. Sabemos que este es un proceso cíclico. Este es un proceso cíclico en el cual parte de lo que viene a ser la precipitación del agua, que es parte de las lluvias, y esta va a llegar a lo que es la superficie, ¿no? Eh, Luego va a pasar a una etapa de lo que es infiltración. Esta agua se van a infiltrar, se van a percolar, hasta lo que viene a ser el suelo, pues, ¿no? Y van a formar lo que son los acuíferos. Luego estas aguas van a intentar buscar su salida hacia las zonas de descarga, ¿no? Una vez ya estas aguas se liberen, van a pasar por la etapa de evaporización y luego se repite de nuevo el proceso con las precipitaciones y demás, ¿no? Una característica de esto, una característica importante es que durante la etapa de la infiltración, las aguas van a tomar como característica lo que es la composición química del suelo, del ambiente en este caso, ¿no? Dependiendo de los detritos, dependiendo de las arenas, cuál es la composición de esas arenas, eh, si está depende de un ambiente kárstico y sabemos que son carbonatos, y bueno, etcétera, ¿no? Y otra característica también es lo que se observa en esta siguiente imagen. En esta zona tenemos dos zonas representadas, lo que viene a ser la zona no saturada, el acuífero y la base del acuífero. Esto se da durante la infiltración. El agua empieza a percolar gracias a la capilaridad y va a llegar hasta lo que va a ser la base del acuífero y se va a empezar a acumular estas aguas, ¿no? Esa zona por donde pasa el agua pero no se mantiene va a ser la zona no saturada. Y la zona donde se mantiene el agua va a ser lo que es el acuífero, ¿no? Justo aquí en la imagen se observa en la parte baja unas gravas y se observa como unos pequeños chorritos de agua, ¿no? Del agua que se está liberando. Luego tenemos los conceptos de porosidad. La porosidad es el volumen de espacio vacío dividido por el volumen total de la roca. Este es un parámetro dimensional. Ahí está la fórmula presentada en pantalla. Luego tenemos el índice de poros, que es la relación que hay entre el volumen vacío y el volumen sólido de la roca. Igual está la fórmula ahí representada. Y por extensión, estos dos conceptos de porosidad e índice de poros se van a relacionar, ¿no? Como se ven ahí las dos fórmulas, la porosidad va a ser igual al índice de poros entre el índice de poros más 1, y por el otro lado el índice de poros va a ser igual a la porosidad entre la porosidad menos 1. Luego tenemos el agua adherida, que es el agua que se encuentra pegada, por así decirlo, en la superficie de los granos, ¿no? Y esta va a ser un agua que no va a poder desplazarse por gravedad o por gradiente de presión, pero sí puede ser importante para la composición del agua durante los procesos de intercambio iónico, ¿no? Que es justo lo que mencioné hace un momento. Luego tenemos el agua libre o las aguas gravíticas, que es el agua que se queda fuera del campo de atracción, pero que se desplaza a través del medio en el que se encuentra, ¿no? Luego tenemos la porosidad cinemática o porosidad eficaz. Este es un concepto ligado al espacio por el que circula esta agua, más que al concepto de su volumen, ¿no? Esta fórmula se da sobre el volumen de agua que se desplaza a través de los poros que están interconectados entre el volumen total de la roca o del macizo, ¿no? Luego tenemos lo que son los acuíferos confinados y acuíferos libres. En la parte media superior del gráfico tenemos lo que son los acuíferos libres, que están caracterizados por tener una base de una roca impermeable y en la base, valga la redundancia, y en la parte del techo, por así decirlo, está limitado por lo que es la superficie freática o la napa freática. Y los acuíferos confinados son aquellos acuíferos que se encuentran limitados tanto en la base como en el techo por las rocas impermeables, ¿no? O por las unidades
confinadoras. Ahora vamos a hablar de lo que es el desplazamiento del agua en el acuífero. Por clases anteriores nosotros sabemos que el agua se traslada o se va a desplazar desde lugares de mayor altura a menor altura, o en todo caso en lugares de mayor energía a menor energía. La energía del agua en cualquier punto del acuífero va a estar dada por la fórmula que se muestra en pantalla. Se tiene como variable la B, que es la velocidad del agua, G, que es la gravedad, P, que es la presión del agua, la otra P, que es la densidad del agua por la gravedad, más la Z, que es una cota referencial, ¿no? Pero también sabemos que en los acuíferos la velocidad del agua no es tan grande y en todo caso se desprecia. Esta se desprecia, por lo que nos queda la fórmula que se encuentra ahí en pantalla y que también nos da como referencia lo que es el nivel piezométrico, ¿no? ¿Para qué nos sirve o de qué nos sirve conocer esto? Para lo siguiente. En el diagrama que se observa ahora, se tienen 5 pozos, los 3 que se encuentran hacia el lado derecho tienen el mismo nivel piezométrico. Y esta unión de estos puntos nos va a dar lo que es la línea equipotencial, que dice como definición que las líneas equipotenciales son líneas o curvas que unen puntos con igual nivel piezométrico. Y perpendicularmente a estas líneas equipotenciales vamos a tener lo que son las líneas de flujo, los que nos van a dar la dirección en la que se va a desplazar el agua. Y como resultado de este proceso, digamos, para un trabajo mucho más complejo, vamos a tener lo que está hacia el lado derecho, donde se ve un mapa de una zona, en el cual se han tomado referencia varios puntos con sus respectivos niveles piezométricos, ¿no? Y a través de la relación de los mismos, pues se establece la dirección o la preferencia que esta va a tomar en su desplazamiento, ¿no? Siendo esta, en este caso, en el ejemplo, una preferencia hacia el noroeste. Ahora hablaremos un poco de la ley de Darcy, más que todo un recordar. La ley de Darcy nos muestra o nos describe, ¿no? Cómo va a ser el desplazamiento también. En este caso tenemos la fórmula, tenemos la Q, que es el caudal, la K, que es la permeabilidad, luego tenemos la diferencial del potencial entre las alturas y la longitud digamos la longitud del medio, y la sección, ¿no? La sección del medio también propiamente dicho, ¿no? Este caso o la aplicación de la ley de Darcy se da más que todo cuando se sabe que tenemos, digamos, los sedimentos, o bueno, un tipo de sedimento, ¿no? En este caso lo que viene a ser para lo que es la permeabilidad. Porque si tenemos un propio sedimento, vamos a tener una sola permeabilidad, ¿no? Pero sabemos que en la realidad no sucede generalmente de esa manera, sino que tenemos diferentes sedimentos en un mismo sitio, por así decirlo. Hablaremos de lo que es la conductividad hidráulica y justo lo que les menciono, que es la permeabilidad equivalente. Esto nos muestra, digamos, cuando el flujo va a pasar a través del acuífero, y vamos a tener diferentes permeabilidades dependiendo del sedimento que este tenga, ¿no? Y van a haber dos tipos, por así decirlo, cuando el flujo va a ser paralelo a las cargas y cuando el flujo va a ser perpendicular a estas capas. En la primera tenemos como fórmula que la conductividad hidráulica total va a ser igual a la multiplicación, o bueno, la sumatoria de la multiplicación de la conductividad hidráulica en una de las capas por el espesor de cada una de esas capas, ¿no? Y luego se va a realizar una sumatoria y eso dividido entre la sumatoria, o bueno, el espesor total de esas capas. Luego, en la siguiente, que es cuando el flujo es perpendicular a las capas, va a ser de manera inversa. Se va a dividir primero lo que es el espesor total entre la sumatoria
de la división entre el espesor de cada una de esas capas y su respectiva permeabilidad, ¿no? Luego tenemos la transmisividad. Definimos la transmisividad como el producto de la conductividad hidráulica por el espesor saturado. Esta magnitud esta es la magnitud que indica la capacidad de un acuífero a transmitir agua. Como podemos observar, ahí tenemos la fórmula que viene a ser K, que es la conductividad hidráulica, y B, el espesor saturado, ¿no? Y tenemos como dato que la transmisividad va a ser variable dependiendo del acuífero, ¿no? En el caso de los acuíferos libres, esta va a ser variable ya que el espesor, digamos, va a ir cambiando debido a la erosión, ¿no?, que se pueda presentar, ya que es un acuífero libre. A diferencia de los acuíferos confinados que sí tienen un límite entre techo y base, ¿no? Como se observa en la imagen, ahí tenemos igual transmisividad, porque si multiplicamos lo que es el espesor por la conductividad hidráulica, nos va a dar el mismo valor, pero vemos que es diferente, ¿no? Porque una capa va a ser más permeable que la otra y también los espesores son diferentes. Y luego tenemos el coeficiente de almacenamiento, ¿no? Este coeficiente lo que nos va a dar como dato va a ser el volumen de agua liberado por el volumen total que haya bajado debido a la superficie pisométrica. Aquí en el gráfico tenemos un acuífero confinado y un acuífero libre. En el caso de los acuíferos libres, que está en el lado derecho, para poder obtener este dato nos va a ayudar lo que es la porosidad efectiva. Este dato va a ser importante para los acuíferos libres, debido a que aquí el agua va a salir, digamos, por medio de derrames por los poros. En cambio, en el caso de los acuíferos confinados, esto se va a dar por descompresión. Esto se va a dar por descompresión y vamos a necesitar de otro tipo de parámetro, ¿no?, que en este caso está dado por la fórmula. Y por último tenemos la ecuación general del flujo, que es básicamente la interrelación entre lo que he venido explicando durante la exposición, que es la unión o la interpretación de la ecuación de la conservación de la masa junto con la ley de Darcy y bueno, lo que he venido explicando, ¿no?, lo que es la transmisividad, la conductividad hidráulica, el coeficiente de almacenamiento, ¿no? Todo eso va a influir dentro de ello, ¿no? Y justamente esta es la ecuación que mayormente se usa, ya que, como mencioné anteriormente, en la realidad no se tiene una capa, digamos, de un mismo sedimento. Se puede tener, por ejemplo, qué sé yo, ¿no?, areniscas, arcillas, luego conglomerados y así, ¿no? Entonces, esta es como que una fórmula que se interpreta, digamos, todas esas variables, ¿no? Bueno, finalmente la bibliografía donde he tenido la información, pueden revisarla, incluso hay videos, y pues gracias. Eso es todo por la exposición.